Buenas tardes, cordial saludo. Mi nombre es María José Bermúdez Martínez. En el día de hoy les voy a hablar sobre la membrana plasmática. Pertenezco al grupo 108, Biología Molecular y Celular. La membrana plasmática, la cual dibujé en esta pequeña cartulina, también llamada plasmalema, delimita el territorio de la célula y controla el contenido químico, es decir, la célula está rodeada por una membrana que representa el límite entre el medio extracelular e intracelular. A través de ella se transmiten mensajes que permiten a la célula realizar numerosas funciones. Entre las funciones de la membrana plasmática están regular el paso de sustancias al interior de la célula y viceversa, permiten el paso de sustancias e impiden el paso de otras, esto actuando como una barrera con permeabilidad selectiva. Es una estructura continua que rodea las células. Por un lado está en contacto con el citoplasma, que es el medio interno. Por el otro lado está con el medio extracelular, que representa el medio externo. Contiene receptores específicos que permiten a la célula interaccionar con mensajeros químicos y emitir respuesta adecuada, y por lo consiguiente proporciona un medio apropiado para el funcionamiento de proteínas de la membrana. La membrana está constituida por fosfolípidos. Proporcionan la estructura básica, mientras que las proteínas aportan la funcionalidad. En la membrana plasmática de la célula eucariota se localizan tres tipos de lípidos, como son los glucolípidos, fosfolípidos y colesterol. Los fosfolípidos son los principales componentes de la estructura de la membrana plasmática. Alrededor de la mitad de los lípidos de la membrana son fosfolípidos. Poseen un extremo hidrofílico, que es muy polar, que es la cabeza, y un extremo hidrofóbico no polar, constituido por dos largas cadenas de ácido graso, que es la cola. El hidrofóbico repele el agua, el hidrofílico le gusta el agua. Como es altamente polar, su superficie se orienta hacia la parte del agua. Los fosfolípidos se encuentran en la bicapa lípida, la cual es fluida y tiene características de líquido, por lo que se encuentran en constante movimiento. Uno de los movimientos que realizan los fosfolípidos son rotación, difusión lateral, free flow y flexión. También encontramos el colesterol, que es un tipo de molécula que constituye la membrana plasmática. Esta es menos fluida y permeable, lo que la hace rígida a la estructura, disminuyendo su capacidad de movimiento de ácidos grasos, provocando un endurecimiento. También está constituido por proteínas. Las proteínas son la parte fundamental, ya que esta depende principalmente de ellas. Algunas de las proteínas de la membrana son proteínas periféricas e integrales. Las proteínas periféricas se localizan a un lado de la bicapa lípida, por acá en esta parte, y las proteínas integrales se localizan en esta parte. Las proteínas integrales están íntimamente unidas a los lípidos y suelen atravesar la capa lípida una o varias veces. Algunas de sus funciones son formar canales que faciliten el paso de iones y moléculas que específicas a la membrana. También actúan como receptores en los procesos de comunicación entre células y poseen actividades enzimáticas. También constituyen carbohidratos. Estas moléculas se encuentran ubicadas en su mayor parte en la superficie externa de la célula eucariota, por lo que contribuye a una simetría de la membrana. Las funciones son, presentan propiedades inmunitarias, participan en el proceso de coagulación de la sangre y las reacciones inflamatorias en los glóbulos rojos presentan los antígenos propios de los grupos sanguíneos del sistema. También les voy a hablar del transporte que presenta la membrana. Presenta un transporte de moléculas de baja masa molecular, que son el transporte activo y el transporte pasivo. Las de alta masa molecular, que son endocitosis, exocitosis y transitosis. El transporte pasivo es un proceso de difusión de sustancias a través de la membrana. Siempre es a favor del gradiente, es decir, donde hay más, el medio donde hay menos.
Este transporte se puede presentar una difusión simple a través de las bicapas y a través de canales y difusión facilitada. El transporte activo, este proceso también actúan proteínas de la membrana, pero estas necesitan energía en forma de ATP para transportar las moléculas al otro lado de la membrana. Se produce cuando se transporta, se realiza en contra del gradiente electroquímico. Muchísimas gracias.